Y para la presentación de hoy tenemos como invitado a Darrell Jenneret. Les voy a dar una breve referencia de él. Él es un profesor asociado, viene de Carolina del Norte, de Estados Unidos. Entre sus estudios profesionales, él es becario postdoctoral del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona. Excelente, excelente. She arrived. Yes. Okay, sorry. Will be 20 minutes. Yeah. Okay. Muy bien. Disculpen, pero pues acaba de llegar nuestra invitada también del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, Dolores Barrientos. Entonces serán dos presentaciones. Estaba comenzando con el perfil de Darrell y les decía que él es becario postdoctoral del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona, con investigación postdoctoral del Centro de Manejo y Retención del Carbono de la Escuela de Recursos Naturales de Ohio, doctorado en el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad Estatal de Arizona, grado en Ciencias del Instituto Politécnico de Virginia. Entre sus cargos está el de profesor asistente del Departamento de Botánica y Ciencias Vegetales de la Universidad de California. Su puesto actual es de profesor asociado en el Departamento de Botánica y Ciencias Vegetales de la Universidad de California y tiene varias publicaciones, entre ellas citaré algunas. Por ejemplo, Darrell tiene algunas publicaciones en coautoría con otros colegas sobre Ecosystem Services and Urban Heat-Riscape Moderation, Water, Green Spaces and Social Inequality. También ha hecho otros estudios sobre Urban Ecosystem Ecology, otros sobre Landscape Ecology, y también tiene participación en eventos geográficos. Aquí les doy también algunos de los eventos en los que él ha participado. Taller en Ecología de Tierras Áridas en el Instituto de Ecología y Geografía de Xinjiang, en China. También en la segunda Conferencia Internacional de Científicos Jóvenes para el Cambio Climático, Sistema para el Análisis, Investigación y Capacitación, esto fue en China en 2006. Y también aplicaciones climáticas para la región del Monzón, esto fue un taller binacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Guaymas, en México. Bien, entonces damos inicio a su presentación. Thank you for the opportunity to speak here. It's been my pleasure. I'd like to thank the organizers for inviting me, and I look forward to interacting with you throughout the rest of this conference. I was asked to speak about urban heat vulnerability and futures of urban systems in response to climate change, and that's what I'm going to focus my talk on today, in particular using an example of my research from Phoenix, Arizona. First, I'd like to thank the many people involved in this research. These are the people directly participating, as well as the funding sources that allow this research to happen. The United States National Science Foundation, through 2 programs, have been funding this research quite generously. Oh, there we are. So, I think of urban temperature vulnerability as a phenomenon that is increasing throughout the world. And I think it is related to 3 interacting processes. We have global warming on one hand, a global phenomenon that is warming everywhere, coupled with a phenomenon known as urban heat islands, where you have cities, they produce a regional increase in temperatures that is interacting with this global phenomenon. Then along with this, we have also an increasing urban population. Only recently, in the past decade, the global population has become urbanized, where now more than 50% of humans live within cities.
compared to the historic pattern where people have been in rural environments. And this interaction between global warming, more regional urban warming, and the migration of people from rural environments into the city is leading to marked increases in urban temperature vulnerability. The consequences of this rising urban temperature are manifold. In the research that we've been doing, we think about ecosystem processes. I'm an ecologist, and many ecosystem processes are directly affected by this warming. Moving around this circle here, electricity usage is another process that's tightly coupled to warming. Air conditioning is a dominant response to urban warming, and when you have higher temperatures, you have more electricity use. This itself leads to more greenhouse warming and then increases global warming, as well as has direct economic costs. With increasing warming, we also have increased water use as evaporation rates are increased directly in response to warming. And finally, we have human health and comfort impacts, where increased warming can lead to increased morbidity as well as increased mortality of the residents within a city. And this human health and comfort is certainly of the vulnerability context that we've been spending a lot of our time thinking about in interactions with these other processes as well, from ecosystems to water use and electricity use. How do they come to this human health and comfort response, or this consequence of urban warming? When we think about heat vulnerability and the human health consequences of it, we've used a three-part model in defining what is vulnerability. We have a hazard, which is high heat. And this is then moves through this box, which includes this risk of exposure. Does a person have the potential to actually experience this high heat or this increasing temperature? Then there's also this increasing coping capacity, or this ability to mitigate this heat directly. Can you use air conditioning? Can you have some sort of social interactions that will prevent this risk from occurring to you? And third is this sensitivity. People are differentially sensitive to warming. Some people with strong health will be much more robust to increasing temperatures, while elderly and young children or people with chronic illness will be more sensitive to the same temperature. So this vulnerability is this interaction between the risk of exposure, the potential to cope with that exposure, and then your sensitivity at the end to this exposure. And to have true vulnerability, or this negative impact of this heat, we need all three of these to be occurring simultaneously. And so we've been trying to understand how these three components of heat vulnerability are changing in response to a changing climate. And in the context of this whole conference, we've been thinking a lot that this urban vulnerability to heat and this climate change aspect provides great needs for knowing geospatial information to reduce urban vulnerability or to quantify urban vulnerability. And we use many geospatial tools in our research to understand what causes geospatial vulnerability. I list a few things that I think are necessary from the geospatial world for coping with urban vulnerability. One is measuring urban climate patterns. And within the geospatial context, we have a large array of sensors and distributed throughout cities and distributed throughout the world. These must be integrated with imagery, so we have satellite and airborne data products as well that are measuring the urban climate pattern. And this is a large geospatial need, is to integrate these different data sources which are occurring at different resolutions in both space and time. Going from this integration of data sets, mapping this vulnerability is a very important geospatial requirement. How can we combine this risk information associated with our measurements of urban climate patterns and combine that with environmental variables, the built environment, and social data integration? So moving from this strictly biophysical information to incorporating social information at the same time, this spanning large domains of information is a large geospatial need. Another aspect for geospatial requirements is scaling. What we have seen repeatedly is this vulnerability to urban heat
is a phenomenon that we can understand at scales from the individual household, and we've been getting data at that level, up to the whole global scale. And relating this variability from the household to the globe is an important geospatial challenge. How can we move between these different scales? And having strong geospatial tools to do this is a requirement for this type of research and its applications. Moving to the future, projecting future vulnerability, again, requires these previous three, where we want to forecast models and integrate these models together so we have a dynamic view of what vulnerability might be. And this would be trying to forecast the future of the environmental, built, and social patterns within a city and across the globe. Finally, leading to direct applications, adaptation to increasing warming in the city is a strong geospatial need. How can we prioritize what areas in a city or what cities themselves need to be targeted for adaptation activities? What would be the suitability of given adaptation strategies for a particular location? Now, place matters, as we learned this morning as well. Trade-offs among adaptation strategies is something we've been focusing on a lot as well, and how can we evaluate these trade-offs in adaptation for dealing with urban vulnerability to climate change. And these are some of the major geospatial opportunities for research and requirements that I've seen in my research for understanding and working with urban vulnerability. So with this context, I'm going to, there we go, discuss with you some of the research that I've been conducting with colleagues in Phoenix, Arizona. And this is a general map of the region from 2010, where the purple colors are showing urbanized land uses primarily. The yellow colors are showing agricultural lands, and Phoenix has historically been an agricultural environment, and more recently, over the past century, has been rapidly urbanizing region. And this urban population now is taking over this landscape, and we want to see how this location is dealing with changes in climate and changes in the population. And we use this as both a model system. We think of it as an ecosystem in a hot desert environment that could be applicable to regions throughout the world, as well as a well-studied system. As part of the Central Arizona Phoenix long-term ecological research program, there are hundreds of scientists and projects focused on Phoenix and trying to understand this. So it's both a well-studied and a model system, we think, for thinking about urban vulnerability to climate change. In the context of the climate patterns, I'm showing here recent results from Ruddle et al. 2013, where from 1900 to 2010, he plotted the number of days for both frost days, so where the temperature went below zero, and number of misery days, where the locally determined high temperature extreme. And what we can see from both of these two metrics has been a large increase in the number of misery days over the past century, and a strong decrease in the number of frost days over this century as well, to now we see virtually no frost days for the Phoenix data set, and up to 30 days of misery due to high temperatures in this region. So this is the context of the climate of Phoenix and how it's changing overall. It's always been hot, but it's getting hotter, both at the high end and at the cold end. Oh, there we go. So then, that's the overall view. And now this is some earlier work from 2000, where what's plotting, again, is through time, but this urban heat island effect, and this is described as the delta T, or the difference in temperature from an urban environment minus an outside the urban environment. So how hot is the city compared to a neighboring area outside of it? And I'd like to show this plot for a couple reasons. One, we're seeing for 4 different meteorological stations within the city, a strong increase in this urban heat island. It's all been increasing over the past century, and we can see it no matter where we look in the metropolitan region. And that's an important take-home message for this urban vulnerability concept. Another really important concept
from this work is that there's a lot of spatial variation in this urban heat island. These 4 different locations are showing different amounts of warming compared to this outline location. And we've been trying to understand what is causing this variation in the urban heat island and what the consequences of this variation might be for the residents within the city. Another way of looking at this has been from some modeling work, and this is using a weather research forecasting model or a regional climate model by Suzanne Grossman-Clark, who's working in this project. And what this is showing is in the upper left corner, the 1973 land use map, and then the modeled temperature at 2 meters for this region. Then for going through this map, it's increasing the boundary of Phoenix is the black line in the middle of the area. And each model run shows what happens as we increase the area of Phoenix we get to the bottom left image, which is the potential maximum build-out of the Phoenix metropolitan area. And we can see both this increasing temperature as well as this increasing variation in temperature through these modeling outputs. And this is some sort of integration we've been trying to conduct, is going from the measurements into the process-based models and trying to improve both of those opportunities. So when we're doing this research with this kind of background, we're coming now to 3 dominant questions in what we're doing. Are people in certain types of neighborhoods more vulnerable to the health effects of extreme temperature? Does it matter where you live in terms of the temperature you experience and the health consequences associated with that? Second, what is the role of vegetation and other land covers in regulating neighborhood heat vulnerability? We've been spending a lot of time trying to understand if vegetation can be used as a potential adaptation and mitigation tool. Does it cool the environment to have trees around you? And what might be the consequences of using vegetation for that? Third, how can neighborhood-built environments be reconfigured to reduce the negative health impacts of climate change in arid cities? Can we look forward and design future cities that will have less health impacts and will have less environmental consequences from high heat, potentially reducing the impacts of global warming? And this kind of direction for our research has been motivating us for the past decade. So this is some of our initial maps. This is a map of Phoenix, and this is the vegetation imagery in it. This is then aggregated to our census social tract level. And increasing amounts of vegetation are shown going from blue to red. And what we can see here is in the core of the city is low vegetation. This is then surrounded by additional vegetation, more vegetation outside of this low vegetated core area. If we can look at the temperature patterns, we see almost the opposite, where we have the center of the city, we see higher surface temperatures, and this is obtained from Landsat satellite data. And then this is surrounded by a ring of cooler temperatures. And so what this visually shows is what we've analyzed statistically as well. There's this strong correlation between vegetation and surface temperature. Where we have more vegetation, there's going to be a cooler temperature for that, which this is well understood in ecosystem ecology and land surface science outside of cities, and now we're being able to take that information and put it into the urban environment. We added a third map to this, which is looking also then at income patterns. So again, with this income map, and now this is increasing from blue to red, in this urban core where we have low vegetation and high temperatures, we also see the lowest household incomes. Then this is again surrounded by a ring where there's higher vegetation, cooler temperatures of much higher income. So we have now this interaction between household income or the inverse of poverty with temperature and vegetation. There's this overall relationship between these 3 variables. Cooling from the vegetation is also associated with income. What's been shown
repeatedly is that income is also strongly correlated with the ability to cope and your sensitivity to heat as well. This is the overall statistical model, a path analysis where I'm showing the partial regression scores here. And the most dominant ones from this whole analysis that come out is the relationship between median income and vegetation with a partial correlation of 0.53, and then the relationship of mean vegetation to mean temperature of minus 0.78. So when you have more vegetation, it's cooler, and when you have more vegetation, it's associated with much higher incomes. And this is getting directly at trying to map this riskscape out there. And what does this mean for the landscape overall? This is then a map, two maps of urban vegetation from two areas in the Phoenix region. In the upper left is the high-income neighborhood. In the lower right is a low-income neighborhood. This map is 1 meter imagery information, which has then been post-processed and classified to give patterns of trees and grass, and the trees and grass are shown in green. And it's quite evident just from looking at this map that the high-income neighborhood here is much greener. There's much more vegetation. It's a much cooler place to live, just visually speaking, compared to this low-income neighborhood here, where there's very little green and lots of impervious surface exposure to everyone in there. Recently, we also have obtained high-resolution surface temperature data, and this is now those same neighborhoods looking at daytime surface temperatures. And again, we can see at the 1 meter resolution, where temperatures increase from blue to yellows, that it's hotter at the surface in this lower income neighborhood compared to this high income neighborhood. And these data sets allow us to think a lot about what is the actual temperature patterns, how is that related to land cover patterns, and how is that related to income patterns? And how does this relate all the way to vulnerability, then to step back out towards thinking directly about vulnerability and the health consequences. This is the map that just was produced, which in the background is showing a heat vulnerability index, which is a combination of this coping, this risk associated with temperatures, and the potential sensitivities one might have based on age. And this heat vulnerability index increases from blue up to red. And we can see in the central core of Phoenix, again, is high vulnerability, which is this confluence of high risk, low coping, and high sensitivity. On top of this map is the number of mortality events within each of these census blocks, increasing from 1 to 3 over the past decade. And we see this direct relationship between the amount of mortality and this vulnerability index, this interaction between risk, coping, and sensitivity. Where you have the most vulnerable populations, we see dramatic health effects of mortality alone. And so there is this connection from urban climate variation to health impacts that are seen in the region. Moving in a little different direction, though, with this vegetation, which is playing a big role in the riskscape overall, and is tightly coupled to income. We've also been estimating the amount of evaporation that's been coming off of the land surface, and this is something that I think sets up a really important contrast for what we have here, is that the cooling potential of vegetation is great. That's something that we want to promote, to reduce the health impacts and reduce the consequences of warming. However, this vegetation requires a lot of water to maintain it. And this is one of those essential trade-offs that we've been trying to estimate. How do we trade off health or electricity with water requirements that in many of these arid lands are going to be impossible to meet? And so that's something that we're certainly trying to go forward. So I guess in summary, in looking forward, what we've seen in Phoenix, and we think it applies more general, is that variation in this urban
temperature occurs broadly and is measurable at multiple scales, from the whole city to the individual household level. Vulnerability is geographically distributed. It's associated with risk, but it's also associated with your coping capacity and your sensitivity. And those are three different variables, although they are often correlated together. The effects of vulnerability are associated with mortality and morbidity. We can see the more vulnerable populations have stronger health effects associated with warming. Vegetation is one strategy for adaptation and mitigation. However, it requires extensive water, and that balance is something that needs to be dealt with or understood to actually apply vegetation as a tool. And as we're going forward, what we want to think about is how does the effects of vegetation and vulnerability vary through time? And we've been thinking about how to forecast this vulnerability and the role of vegetation in the future world. And that's where some of our research is going. And with that, I would thank the audience for their attention. Muy bien. Bien, ahora toca la presentación a Dolores Barrientos del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente México. Dolores Barrientos es representante para México de este programa de Naciones Unidas. Desde mayo de 2011 apoya la Agenda de Medio Ambiente de México a través de los subprogramas de PENUMA, que son cambio climático, desastres y conflictos, manejo de ecosistemas, gestión medioambiental, sustancias dañinas y eficiencia de recursos. Desde su ingreso, Dolores ha fortalecido las iniciativas del PENUMA en la agenda del país. Y un ejemplo de su trabajo es el impulso de la iniciativa de Economía Verde, mediante la cual coordina la ejecución del estudio de Economía Verde para México. Antes, Dolores se desempeñó como especialista regional en cambio climático y energía sustentable para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde lideró la estructuración del financiamiento basado en políticas públicas sobre cambio climático. Como consultora independiente, Dolores ha brindado asesoría a empresas de México, Estados Unidos y Europa en temas de finanzas internacionales, deuda estructurada, financiamiento de proyectos, carbon finance y industria limpia. También cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito financiero nacional e internacional, ya que laboró durante muchos años en el Banco Nacional de Comercio Exterior, en donde estuvo a cargo de la División de Finanzas Internacionales. También Dolores Barrientos cuenta con una licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo mención honorífica y una maestría en Administración Pública. Bueno, muy bien. Pues entonces damos paso para que nos haga la exposición, por favor. Y les recuerdo que las preguntas vamos a tener los formatos para que la vayan preparando, por favor. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias a INEGI por su cordial invitación. Viendo la presentación de mi antecesor, que es una presentación pues realmente técnica y aterrizada a una localidad, yo los voy a subir un poco más porque me gustaría mucho explicarles la definición de economía verde de parte del PENUMA y del Sistema de Naciones Unidas y algunas situaciones que están entrelazadas, por supuesto, con el cambio climático y también con algunas políticas fiscales de nuestros países para que ustedes vayan un poco entendiendo el concepto. Tal vez sea una presentación larga, pero es muy visual. No me voy a detener en las gráficas porque si no, no voy a alcanzar a enseñarles todo lo que quisiera enseñarles. Básicamente, nosotros partimos de la idea de que el crecimiento económico global se ha basado
en el uso poco sostenible de los recursos naturales del planeta. Este es un resumen que nosotros llevamos a la reunión de Río +20 el año pasado, en donde hacíamos un resumen de cuál es el estatus del desarrollo sostenible. En ese entonces, nuestro secretario general, previo a la reunión de Río, comentó que el pilar de los 3 pilares del desarrollo sostenible, que es el social, el económico y el ambiental, que el pilar ambiental era el que presentaba los menores avances en un análisis de los 20 años de Río, desde Río 92 a Río 2012. Y bueno, en esta gráfica que a mí me gusta mucho, se presenta cuál es el recuento, cuál es el resumen de esa degradación tan fuerte que le estamos haciendo al planeta precisamente después de 20 años de la Convención de Río. Y bueno, el recuento es que el planeta sigue creciendo. En los últimos 25 años el crecimiento económico global creció más de 4 veces, o sea, es un planeta que nos está dando los recursos y el bienestar suficiente para la vida del ser humano, pero a costa de una degradación muy fuerte de los ecosistemas. Por ejemplo, se habla que el 60% de los ecosistemas más importantes a nivel global ya están degradados, y de ahí, por ejemplo, tenemos estadísticas que el 80% de las pesquerías están sobreexplotadas, el 50% de los humedales eliminados, en los últimos 100 años el 40% de bosques y el 35% de manglares también. Ya nos los eliminamos del planeta. Y un tema que para mí resulta un foco muy importante a resaltar es que en este periodo, en estos últimos 20 años, nosotros somos 40% más voraces en la degradación de ese capital natural. O sea, somos mucho más eficientes en acabarnos los recursos naturales que nos da el planeta, y que al final del día es el capital que las generaciones futuras van a tener también que seguir aprovechando para seguir sosteniéndose. Y bueno, en ese punto específico, el PENUMA en 2008 hizo un recuento de cuáles eran los costos ambientales respecto al PIB global, y en aquel entonces las estadísticas nos dio que era el 11% del PIB global. Y si nosotros seguimos con ese patrón, esos patrones exagerados de producción y consumo insostenible, nuestra proyección es que para el 2050 esas externalidades ambientales representarían alrededor del 62% del PIB. Entonces, yo creo que no estamos muy lejanos a esos escenarios de esas películas hollywoodenses en donde todo está totalmente destrozado y hay muy pocas posibilidades o alternativas de vida para el ser humano, ¿no? Y bueno, ¿cómo vemos nosotros los límites planetarios? Algunos científicos han medido esos límites planetarios con algunas variables. Por ejemplo, en esta imagen, el círculo verde sería que estaríamos más o menos moviéndonos en límites sostenibles de esas variables. Conforme esas variables van rebasando ese límite verde, significa que estamos llegando a lo que nosotros llamamos los límites del planeta. Y por ejemplo, ustedes pueden ver cómo la variable de biodiversidad ya sobrepasó totalmente los límites planetarios, la variable del uso de nitrógeno, eventualmente a través del uso exacerbado de pesticidas, también ya sobrepasó esos límites planetarios. Y vean cómo, por ejemplo, en el tema de cambio climático sobrepasamos las líneas de confort y ya vamos llegando a los límites planetarios. ¿Qué significa? Significa que si nosotros, por ejemplo, tomamos la variable del cambio climático, nos podemos dar cuenta, y más en los recientes sucesos que hemos tenido en México, nos podemos dar cuenta que los costos de adaptación
y la tendencia en materia de desastres naturales afecta en su mayoría a los países pobres o dentro de los países a los pobres más pobres. Y bueno, en este sentido, esta gráfica muestra cómo las pérdidas económicas por desastres naturales, si ustedes ven las barras, pueden llegar a ser, a lo mejor en términos monetarios, en países ricos son muy grandes porque incluyen el costo de esa gran infraestructura que tienen los países desarrollados, ¿no? Pero si lo ven en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país, vemos cómo el porcentaje de ese PIB, de acuerdo a los costos de los desastres naturales que los países enfrentan, conforme los países son más pobres, por ejemplo, para un país pobre un desastre natural podría significar alrededor del 12% de su Producto Interno Bruto, mientras que para los países ricos eventualmente podría significar alrededor de un 4 por 5% de su Producto Interno Bruto en caso de un desastre de connotaciones muy grandes. Entonces ahí vemos cuál es la inequidad también del cambio climático, ¿no? Que afecta a naciones pobres o dentro de cualquier nación a los pobres más pobres. Y bueno, por ejemplo, esta es simplemente una gráfica en donde nos muestra que desde que se firmó ese acuerdo marco de cambio climático dentro del seno de las Naciones Unidas, lo que hemos observado es que las tasas de incremento de carbono se han duplicado, o sea, esa concentración alcanzó, por ejemplo, en agosto los 395 partes por millón y ustedes ven la tendencia que es la pendiente cada vez más creciente. Y bueno, esos efectos del cambio climático, lo que nos han demostrado en estos últimos años es que a la mayor intensidad, que están provocando una mayor intensidad y eventualmente frecuencia de fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, al 2012 la temperatura media de los últimos 5 años que se midieron hacia esa fecha era alrededor de 14.58 grados. Si nosotros alcanzamos 2 grados centígrados adicionales a esa medida, ustedes pueden ver cómo en los mapas que se muestran a continuación, esos fenómenos climáticos se van a ver multiplicados. Entonces, ¿qué significa? Significa que lo que estamos viendo ahora pues va a ser muy poco comparado con lo que nos espera, ¿no? Esos son los estudios que algunos científicos en la materia ya están manejando. Ustedes ven, por ejemplo, los colores, las rayas celestes y amarillas son esos efectos climatológicos extremos que se están presentando. Ahora, también otro punto de los efectos del cambio climático en el planeta es que, de acuerdo a los científicos del IPCC, al final del día, el efecto del cambio climático neto final respecto a la seguridad hídrica va a ser negativo. Este mapa, por ejemplo, demuestra lo que ellos han definido como escasez física y escasez económica. La diferencia es la siguiente: la escasez económica de agua la pueden presentar países en donde hay agua, pero los países son pobres y no tienen la capacidad financiera para sustraer y tratar esa agua. En el caso de la escasez física, significa que aun y cuando los países tengan los recursos económicos suficientes para sustraer y tratar esa agua, ya no va a haber agua, ¿no? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en el mapa, ven a África, cómo África presenta ese color morado, que significa que es una escasez económica, que África eventualmente va a tener agua, pero que va a requerir inversiones para poder extraer y hacer el tratamiento de esa agua. También los científicos dicen que América, y especialmente América Latina, va a ser una región muy afortunada porque va a ser de las pocas regiones que no va a presentar estrés hídrico a causa del cambio climático. Y la única excepción, si ustedes ven el mapa,
es el centro y el norte de México. O sea, ustedes ven cómo ya se identifica a casi un poco más de la mitad de México y el sur de Estados Unidos, ya con una escasez física, o eventualmente el color crema significa que se está llegando a una escasez física, o sea, se está llegando a no existencia de agua. Entonces yo creo que ese tema es fundamental para la planeación y la toma de decisiones, no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales. Si esa predicción es correcta en algunas décadas, pues nosotros como país, como México, vamos a observar grandes migraciones del norte hacia el sur, en donde tenemos los ecosistemas y tenemos el agua, pero eventualmente pues eso va a significar muchos otros problemas sociales y políticos. Y bueno, esto muy rápido es la evolución de la cobertura forestal desde el origen de la tierra. Más o menos ustedes ven en la parte de arriba cómo la tierra, bueno, imaginemos el mapa de la tierra y vemos cómo pues tenía grandes coberturas forestales. Para el 2005 la cobertura forestal, por ejemplo, se eliminó en Europa, en Asia, en África, y eso es más o menos de mayor a menor, ¿no? En Sudamérica, Oceanía, Norte y Centro de América. Vean, por ejemplo, cómo la parte del Congo africano ya es una parte muy pequeña del continente como cobertura forestal. Vean también cómo la cobertura de la Amazonia también se redujo de una manera no tan sustancial en este mapa. Y, por ejemplo, vean cómo la cobertura de Centroamérica y el sureste de México también se ve un poco disminuida. Sin embargo, no somos los subcontinentes con gran problema. El problema más fuerte del cambio en área forestal por regiones en los últimos 20 años se observa en Sudamérica por el tema de la Amazonia. Ustedes ven cómo del 90 al 2000 en color rosa, esa fue la pérdida de la cobertura forestal, y la roja corresponde del 2000 al 2010, lo mismo para África. Y bueno, rápido, el estatus de las pesquerías, yo creo que es un tema, una de las variables que más nos preocupa en el PENUMA, porque como ustedes saben, pues las pesquerías son fuentes de proteínas para el consumo humano. Desafortunadamente se ha visto una sobreexplotación a nivel planetario. Ustedes ven cómo, por ejemplo, esta medición que tenemos va desde el color no explotado, totalmente explotado, sobreexplotado y totalmente degradado, ¿no? Y bueno, al final del día, si nosotros vemos en la variable horizontal los años, vemos como ya tenemos muy poca capacidad de pesquerías. El stock se está reduciendo drásticamente, y si esto sigue en la tendencia que nosotros estamos observando, y si los países no hacemos nada por implementar una pesquería sostenible, entonces la proyección, si ustedes ven del lado derecho, la proyección es que para el 2050 tengamos una pérdida global total de las especies. Entonces yo creo que ese es un tema también que tenemos que fijarnos muy bien como países, qué es lo que estamos haciendo, eventualmente hacer programas sostenibles de esas pesquerías, eliminar algunos subsidios que son perversos precisamente a esas pesquerías, y darles a los grupos pesqueros otras alternativas o pago de compensaciones por dejar que las pesquerías se restablezcan en un periodo determinado de tiempo. Y bueno, de todo este crecimiento que observamos a nivel global, pues, ¿quién se queda? Where is the money, ¿no? Pues si ustedes ven ahí, el 20% de la población mundial más rica se beneficia con el 82% del beneficio planetario, ¿no? Del ingreso planetario. Entonces vemos cómo
En la gráfica anterior nos dicen que como mundo, como planeta, estamos creciendo más de 4 veces en los últimos 20 años, pero un crecimiento económico que está generando pobreza y desigualdad social, pues eventualmente, y que está generando este tipo de copas, pues eventualmente más bien está generando problemas sociales y ambientales fuertísimos. Y entonces lo que nosotros estamos observando es que en el pasado la pobreza se concentraba en países en vías de desarrollo. Generalmente se veía como el número de pobres era muy grande en países de África o del sureste asiático. Sin embargo, ahora con estadísticas de Banco Mundial sabemos que aproximadamente 1.300 millones de pobres viven en lo que nosotros llamamos países de ingreso medio, que eventualmente son esos países emergentes como México, como Brasil, como Sudáfrica. Quiere decir que las economías emergentes, excepto China, no han solucionado el problema de la pobreza, eventualmente la están exacerbando si la medimos en términos de la equidad de la distribución de ese ingreso. Por ejemplo, ¿quién se beneficia con la explotación del capital natural específicamente? Entonces, en esta gráfica vemos cómo para el 2005 el 20% de la población más rica del mundo se quedó con casi el 77% del consumo de ese capital natural. Entonces, lo que nosotros vemos es que esa inequidad de la economía, como nosotros la mencionamos como el business as usual, como que vamos a seguir actuando como hemos actuado hasta ahora sin hacer un cambio fundamental, refleja que en términos monetarios y financieros existe esa equidad, pero también esa equidad está reflejada en el beneficio que nos dan los recursos naturales en cada país. O sea, los grupos más ricos y con poder hegemónico son los que se están quedando y están sobreexplotando esos recursos naturales. Y bueno, también tenemos esta gráfica de huella ecológica global. Ustedes ven la primera línea, es 1.8 hectáreas per cápita de biodiversidad. Y en el lado horizontal vemos el porcentaje de la población que está abajo de esa huella ecológica promedio. Si ustedes ven ahí, voy a ver aquí porque casi no alcanzo a ver, pero por ejemplo 15 más 24 más 10% más o menos son los que están por abajo de la huella promedio de biocapacidad, que es 1.8 hectáreas por persona. Pero si vemos, por ejemplo, del lado derecho, la barra azul, vemos cómo este porcentaje de población tiene una biocapacidad de más de 12 hectáreas por persona. O sea, imagínense si la mayor parte de la población del mundo estamos más o menos en 1.8 o 2 hectáreas por persona de biocapacidad, existe en el planeta gente que está teniendo un consumo de 6 veces más el promedio global. Esto también se representa en la huella ecológica contra la biocapacidad del planeta. Si ustedes ven, por ejemplo, en los años 60, cómo el planeta nos podía dar en general 8 hectáreas por persona en ese entonces, y cómo también en ese entonces la huella ecológica era de más o menos 1.5 hectáreas por persona. Como la trayectoria estos últimos 50 años lo que demuestran es que en 2005 esas dos variables se juntaron. Entonces, de 2005 para acá ya le debemos al planeta, porque ya sobrepasamos la capacidad que el planeta nos ofrecía por persona para poder vivir de una manera cómoda. Y bueno, ya me están diciendo que me quedan 5 minutos. El concepto de economía verde, después de toda esta introducción en medio ambiente, es que esa economía, lo que nosotros recomendamos es que los países, por supuesto, busquen un crecimiento económico,
pero que este crecimiento económico venga acompañado con inversiones en capital natural, con combate a la pobreza y con combate a esa desigualdad social. Si las variables capital natural y equidad social no están atendidas, entonces eventualmente estamos en sistemas económicos que no son sostenibles en el largo plazo. Y para eso nosotros hemos hecho algunos análisis, y el análisis más fuerte que tenemos de la economía verde es que si seguimos sobreexplotando el planeta, incluso con sistemas más eficientes, porque pues somos súper más eficientes para hacerlo, y si no atendemos y si no hacemos inversiones en bosques, en pesquerías, en donde está nuestro capital natural y en donde están los pobres más pobres de nuestros países y nuestros planetas, entonces no estaríamos haciendo una conversión hacia una economía verde. Rapidísimo, porque ya estoy, esto es algo muy rápido respecto a cuál ha sido la trayectoria de algunos países respecto al reto de crecer, pero al mismo tiempo con un impacto ecológico menor. Y bueno, ahí ustedes ven cómo en los últimos tal vez 25 años el globito rojo que está allá arriba es Estados Unidos, cómo a costa de un bienestar muy pequeño Estados Unidos está tomando muchísimo más biocapacidad del planeta en términos de pendiente, ¿no? El caso es Estados Unidos, pero tenemos otros países también con patrones de consumo muy exagerado, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos un estudio global en noviembre de 2011 que les recomiendo muchísimo que lo busquen en la web, es el estudio de economía verde. Y la recomendación o la hipótesis que nosotros seguimos es que si se invierte al menos el 2% del PIB mundial en esos sectores más verdes, en pesquerías, en bosques, en transporte sostenible, en energía limpia, etcétera, la hipótesis que nosotros comprobamos en ese estudio es que el crecimiento global sería mayor al que tendríamos como el business as usual que conocemos, y que al mismo tiempo ese crecimiento en esos sectores más limpios y más verdes estaría ayudando a bajar la pobreza, a bajar la desigualdad y a tener una mayor conservación del capital natural. También nuestro estudio habla de empleos verdes. Aquí más o menos son los resultados econométricos que tuvimos de empleo verde. Se habla, por ejemplo, de las inversiones cada vez mayores en energía limpia a nivel mundial y básicamente en países emergentes como China y la India. También habla de la pobreza. Por ejemplo, este análisis es que el 90% de los pobres, que el ingreso de los pobres más pobres de nuestro planeta, por ejemplo, los que viven en la Amazonia en Brasil, dependen del 90% del capital natural. Y bueno, ya básicamente en general les voy a dejar esta presentación. En México no es la excepción, donde está nuestro capital natural, están los pobres más pobres de nuestro país, aun y cuando tenemos una concentración de 80-20, 80 zona urbana, 20 rural, pues aún y así en ese 20% rural están los pobres más pobres que tenemos, al menos en México. Pobreza rural. El estudio de economía verde lo vamos a presentar, si todo sale bien, a principios de este año vamos a presentar el reporte síntesis y para principios del próximo año vamos a presentar el reporte completo. Hicimos la misma metodología y la misma hipótesis que se siguió en el estudio global, analizando los principales sectores de la economía y viendo cuáles eran los efectos en un sistema econométrico, cuáles eran los efectos del crecimiento económico, si se pasaban inversiones de sectores sucios o de subsidios a inversiones en política fiscal en sectores más limpios. Y bueno, ya con esto yo creo que terminamos. Esto, por ejemplo, son estadísticas de dónde está México en energía instalada renovable. Y pues como ven, estamos muy por abajo del potencial que podríamos tener, o sea, como una alternativa de economía verde.
el deterioro ambiental de México, que esto afortunadamente INEGI lo ha medido en los últimos años, cómo el crecimiento económico de México en promedio ha sido alrededor del 2%, mientras que el costo ambiental de ese crecimiento ha sido en promedio alrededor del 9%. Entonces ya tenemos un déficit muy fuerte en capital natural en el país. Aquí están los últimos resultados. En 2010 era más o menos el 7%. ¿En dónde están las fuentes de ese agotamiento, de esa degradación ambiental? En un casi 20% en la extracción de hidrocarburos y en un 57% en la contaminación del aire, que pues se da con esas grandes concentraciones urbanas que ya tenemos en el país, pobreza, desigualdad y bueno, ¿cuál es el reto? Es crecer con menores costos ambientales y con una mayor equidad. Y bueno, eso es lo que quisiéramos en nuestra recomendación del estudio, que esas inversiones públicas y esos posibles incentivos de inversiones privadas se vayan a sectores más limpios. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Las dos presentaciones son muy interesantes y pues tenemos por acá. Bien, esta es una pregunta de Nilson Correa Bedoya, de Flaxo, México. Para la primera ponencia, dice, ¿podría sugerirse una relación entre las políticas de ordenamiento territorial y las condiciones de vulnerabilidad de la población según su ingreso? La seguridad como un atributo exclusivo de aquellos con mayor ingresos. Do you understand? I'll paraphrase the question to make sure that I understood. I think, how is the relationship between income and heat vulnerability expressed in our city? And we have extensive data that's showing the higher income neighborhoods have a lower risk of heat. They're cooler environments. They generally have more coping capacity. They have more air conditioning availability. They have the ability to leave Phoenix. And then they're generally less sensitive to heat. There's a well-established relationship between health and income. Higher income people are generally healthier, and they can withstand these high heat events. So across all three of these inputs to vulnerability, the risk, the coping capacity, and the sensitivity, income is strongly correlated. And trying to alleviate this connection between heat vulnerability and poverty is something that we're thinking a lot about in Phoenix, Arizona. And I would get back to this city as being a model for arid land cities throughout the world. That Phoenix as a whole is a high income city if you look globally. And how do lower income cities or developing cities have opportunities to deal with this vulnerability? I think this inequity associated with income is certainly present in other cities, and we are developing research approaches that will let us compare cities now using ground-based measurements and satellite-based data. And I think that's an important direction for mitigating and adapting to climate changes. Bien, muchas gracias. Y tenemos esta otra pregunta de Guillermo Guzmán. No especifica para quién, yo creo que es para Dolores. Desde que existe la Tierra, ha habido un mayor cambio climático, cada 5 o 6,000 años en promedio, y ahora llevamos más de 12,000 años con el mismo clima. ¿El cambio no es inevitable? Bueno, esta pregunta más bien es para científicos del IPCC.
pero eventualmente yo creo que esa duda se subsanó hace ya algunos años en el sentido, si ustedes ven las gráficas del incremento de temperatura, ven cómo eventualmente sí hubo un incremento sustancial, a lo mejor en el siglo XIX, cuando se empezó la industrialización de algunos países desarrollados, pero yo creo que en los últimos 40 años ese crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero y de temperatura promedio se ha exacerbado. Entonces, la duda de que si el cambio climático es inevitable históricamente por la vida planetaria y que si el efecto del ser humano no es tan importante, yo creo que ya es una pregunta que se ha contestado muchas veces por científicos en los últimos 10 años. Bueno, muy bien. De no haber otra pregunta, cerramos aquí la sesión y pues por favor un aplauso para nuestros participantes.